Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar de manera bastante intuitiva lo que es una función y varias formas que tenemos de expresar una función. Hay varias definiciones de función matemáticamente muy correctas y muy formales, pero para que nosotros nos entendamos, una función en matemáticas va a ser una relación entre dos cosas. A la primera cosa la vamos a llamar x, con la variable que estemos estudiando, pues la altura, el peso, el dinero, lo que sea, y esto lo llamamos la variable independiente. La función lo que nos va a decir es qué relación hay entre la variable independiente, la x, lo que nosotros podemos controlar, y la otra variable, que va a ser la y, que va a ser la variable dependiente. Esto es una función, ¿vale? Para cada valor de x nos va a decir qué otro valor tiene la otra variable, la dependiente. Y hay varias formas de expresarlo. La primera sería una tabla de valores, como por ejemplo esta. Aquí lo que tenemos es el Producto Interior Bruto, el PIB, de España. El PIB es una medida de la riqueza de un país desde el año 96 hasta el 2016, que son datos que todavía no están cerrados estadísticamente, pues cuánto creció o decreció en porcentaje. Pues en el año 96 el Producto Interior Bruto, la riqueza que se creó en ese año, creció un 12,7%. En el año 2008, por ejemplo, un 1,1%. En el año 2009, que fue cuando pegó aquí la crisis duro, pues fue un menos 3,6%, decreció la riqueza que creábamos. El año 2012 seguíamos en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos representando esa relación entre dos cosas, el año, que sería la variable x, y lo que depende del año, que es la producción. Obviamente no es al revés, el año en el que estamos no depende de lo que haya crecido la riqueza, pero la riqueza sí depende del año en el que estuviésemos. Bien, es una forma de representar o de explicar una función, una relación entre dos cosas. No es la que más vayamos a utilizar ya en bachillerato, pero ahí está. Si nos vamos a encontrar mucho más la información de las funciones representada en forma de gráficas. Esta gráfica representa esta misma información, en vez de por años, por trimestres, del crecimiento del PIB en España, de la misma fuente del Instituto Nacional de Estadística, y representa lo mismo. ¿Cómo se construye una gráfica a partir de una tabla de valores? Pues muy sencillo. Tenemos un eje X que se llama el eje de abscisas como nombre formal, pero vamos, eje X para todo el mundo, y aquí es donde ponemos la variable dependiente. Tenemos un eje de ordenadas, que sería el eje Y, que es donde vamos poniendo el valor correspondiente para cada valor de X. 1996, pues esto sería más o menos, si esto es el menos 0,5, esto es el 0, pues más o menos pues por aquí decimos, por aquí queda el 2,7 y vamos poniendo cada valor pues sus coordenadas. Todos hemos jugado a hundir la flota, pues para cada valor de X, el 96, el 97, el 2000, ponemos su valor de Y y la vamos pintando. Una pregunta que me soléis hacer mucho a la hora de pasar de una tabla de valores a la representación gráfica tiene que ver con la escala de los ejes. La escala de los ejes la elegís vosotros teniendo en cuenta la información que tenéis que pasar. Aquí hemos empezado el eje X en 1996, porque es el primer número para el que tenemos información y hemos llegado hasta el 2017 de trimestre en trimestre. La escala del eje Y va pues desde el valor más alto que hay, pues por aquí será un 6 y pico, hemos llegado hasta el 7, por abajo un menos 5, pues por aquí tendremos un menos 3 y pico, un menos 4. Es una escala totalmente distinta porque es la que tiene sentido para representar esta información. Que aquí vayamos y hayamos empezado en 1996 no significa que aquí tengamos que hacer lo mismo. Que en el eje X vayamos de 10 en 10, por ejemplo, no significa que tengamos que ir de 10 en 10 en el eje Y. Coger siempre la escala que más sentido tenga para que os quede la información de una manera que se entienda. Cuando somos pequeñitos, voy a poner aquí un eje de ejemplo, normalmente la escala que cogemos siempre es de 1 en 1. Este es el eje X, este es el eje Y, aquí vamos contando de 1 en 1, este es el 1, el 2, el 3, el 4, y entonces aquí cogemos 1, 2, 3, 4, el menos 1, el menos 2. Eso tiene sentido si los datos que tenemos son pequeñitos, pero que porque de pequeñitos hacíamos escala de 1 en 1 no significa que siempre tengamos que hacer la escala de 1 en 1. Mirar primero los datos, igual aquí a veces tiene sentido aquí ir de 100 en 100 y aquí de 0,1 en 0,1, porque los datos de la variable independiente son muy altos, los de la variable dependiente son bajitos, que es lo que pasa exactamente aquí. Bien, la forma gráfica es la más cómoda porque es la que nos permite analizar la información de una manera pues muy visual. Si esto es la creación de riqueza en España, cómo evoluciona, pues puedes ver claramente
cuándo ha ido creciendo, en qué etapas de 1996 hasta el 2008 la riqueza en España crecía, y tienes aquí que ves claramente pues los momentos de recesión, lo que se llama la crisis. Del 2008 hasta el 2010 fue una caída dura. 2010 parecía que la cosa iba a mejorar, se volvía a crear riqueza, estábamos en parte positiva, por encima de cero, y luego pues la crisis volvió y pues vamos, 2012 estábamos creando riqueza o perdiendo riqueza pues al mismo nivel que en el 2008 prácticamente, y ahora pues ya aparece a partir de 2014 que la cosa vuelve a subir, volvemos a crear riqueza. También es cierto que la mayoría de las funciones gráficas que vamos a ver en matemáticas pues son más abstractas, son cosas como esto, que está hecho con el programa GeoGebra, pues directamente tienes una función con una escala y analizamos la información de dónde crece, dónde decrece, dónde tiene un mínimo, un punto bajo, dónde tiene un máximo, un punto que es más grande que los alrededores, otro mínimo, sigue creciendo. Y a partir de la información de una función gráfica pues podemos analizarla de una manera relativamente sencilla. ¿Qué más tenemos que saber? Pues tenemos que conocer la otra forma de expresar las funciones, que además es a la que tenemos que llegar a lo largo de este bachillerato. Vamos a terminar trabajando con funciones a partir de su otra forma de expresión, que es la expresión algebraica o matemática. Vamos a expresar una función de x como una expresión matemática, f de x, por ejemplo, x al cuadrado, que es, por ejemplo, la relación entre el lado que tiene un cuadrado y su área. Tenemos aquí un cuadrado, más o menos, su lado mide 5, pues si recordáis esto de primaria, el área mide 25, que es 5 al cuadrado. Si el lado mide 7, esto ya ni siquiera parece un cuadrado, su área mediría 49, ya sabéis que yo pinto muy mal. Bien, esto en una función matemática, pues sería f de 5, sustituimos x por el valor en el que lo estamos valorando, pues sería 5 al cuadrado, es decir, 25. O si estamos valorando un cuadrado de lado 7, pues f de 7, sustituimos x por su valor y hacemos la operación que corresponda. Bien, pues la mayoría de las matemáticas de bachillerato, de lo que tenemos que saber con funciones, parten de aquí. Partimos de la expresión algebraica, de la cosa matemática, para llegar a la representación de la función sin haberla visto primero, a partir de toda una serie de operaciones que podemos hacer con esto, como hallar sus puntos de corte con los ejes, donde cruza con cada uno de los ejes. Vamos a aprender a derivar, que es quizá lo más importante, o de lo más importante que tenemos que saber en este bachillerato, para que nos diga, la derivada fundamentalmente nos dice dónde crece y dónde decrece a partir de aquí, sin necesidad de dibujarla. Nos va a decir también dónde están los mínimos o dónde están los máximos. Nos va a decir también la forma que tiene, si tiene forma cóncava o convexa. Todo ello a partir solo de la expresión matemática. Y a partir de toda esa serie de operaciones llegaremos a poder hacer un dibujo de la función desde la expresión algebraica. Y eso es fundamentalmente el objetivo de la parte de análisis y de funciones en el bachillerato de las ciencias sociales. Saber llegar de aquí a la expresión que tenga o el dibujo que tenga sin necesidad de verlo. Y esto es todo con el concepto de función, las tres formas de expresar una función, y ya digo, al final la más importante o la que tenemos que tener más soltura va a ser siempre esta. Espero que haya quedado más o menos claro. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.